Buenos días a todos, muchas gracias por venir aquí, los que están presencialmente, y muchas gracias también a los que nos siguen en Facebook. Les doy la bienvenida. ¿Sí? ¿Todo bien? Perdón, pensé que teníamos problemas técnicos. Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra última charla de este semestre, así que pues estoy muy contenta de que estén aquí y pues más contenta, ¿no?, de presentar a Liliana Peralta. Ella es compañera mía del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y a quien invitamos a que diera esta última plática. Ella realizó la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la maestría y el doctorado en Matemáticas en el CIMBESTAB. Realizó postdoctorados en el Instituto de Matemáticas de Toulouse y ha trabajado en temas que involucran pues ecuaciones diferenciales, estocásticas, ordinarias y parciales. También ha trabajado en el método de Stein y bueno, ella también pertenece al SNI nivel 1 y estamos muy contentos de que nos va a platicar ahora de ecuaciones diferenciales estocásticas de lo global a lo explosivo. Gracias, Liliana. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y a los organizadores por invitarme. Entonces, voy a hablarles de ecuaciones diferenciales estocásticas. El objetivo es dar una introducción muy sencilla de qué es una ecuación diferencial estocástica, y cuando me refiero a de lo global a lo explosivo es que voy a darles condiciones de existencia y unicidad de soluciones y les voy a decir después qué significa explosión, que es algo que de hecho fue el tema con el que me doctoré, de explosiones de ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Okay? Entonces voy a empezar desde lo muy básico. Ahí supongo que todos conocen quiénes son las personas que están en esas imágenes, y es porque pues el preámbulo es que desde que Newton y Leibniz en el siglo XVII comenzaron a dar lo que ahora conocemos como el cálculo diferencial, pues entonces las ecuaciones diferenciales han sido una herramienta súper poderosa y súper importante para trabajar distintos modelos físicos. Una ecuación diferencial se ve como esta. Bueno, está muy sencilla porque hay de un montón de tipos. Y pues lo que hace una ecuación diferencial es darnos las relaciones entre la función, en este caso aquí esta y que tengo aquí es la función, y sus derivadas, ¿no? Aquí solamente tengo una derivada. En este caso, esta ecuación diferencial de primer orden lo que me dice es cuál es la relación entre la derivada con respecto al tiempo, y me está diciendo que es proporcional a la función misma en cada tiempo t. Esto de aquí se conoce como la condición inicial. Este tiempo t sub 0 es porque ahí estoy empezando a ver esa ecuación, y pues en el tiempo t sub 0 esta función vale y sub 0. Entonces esa es su condición inicial. Esta ecuación diferencial pues es determinista. Si esta es de las sencillas de resolver, podemos encontrar que su solución es esta función que ustedes ven ahí. Y es determinista porque pues una vez que yo doy la condición inicial, pues a partir de ahí en cualquier tiempo yo puedo saber qué valor va a tener. Entonces, se ve así la gráfica de su solución. Aquí tengo tres gráficas porque lo que estoy haciendo es que aquí pues tengo una condición inicial y sub 0,1, aquí tengo una condición inicial y sub 0,2 y aquí una condición inicial y sub 0,3, ¿no? Salvo que cambie la condición inicial, pues yo sé que siempre va a ser así, y entonces yo puedo dar un tiempo y decir pues cuánto es el valor, ¿no? Entonces esta es una ecuación diferencial determinista. Entonces estas son muy padres, son herramientas muy poderosas y que sirven para distintas ramas de la ciencia, pero llega un momento en el que a lo mejor distintos modelos necesitan otro tipo de ecuaciones diferenciales que ya no sean las deterministas. Por ejemplo, acá, bueno, este dibujo lo encontré en internet. Cuando ustedes ponen mecánica cuántica aparecen dibujos así, entonces me hizo muy bonito, pero es la de pretexto para decirles que en el siglo XX a principios pues empiezan a estudiar desde la mecánica cuántica sistemas donde no hay poquitas partículas, sino hay miles de millones de partículas interactuando al mismo tiempo. Y entonces ahí se vieron en la necesidad de pensar en otro tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que pensar en otro tipo de ecuaciones diferenciales, y en especial las estocásticas? Pues porque en principio si están interactuando tantas partículas, pues es complicado
incluso tratar de resolver una ecuación diferencial que las involucre, ¿no? Y bueno, si además son un montón, ya no digamos en que si las puedo resolver o no, sino que cómo planteo las ecuaciones, ¿no? Entonces, a personas que estaban trabajando en estas áreas de la ciencia, pues dijeron, bueno, pensemos en cosas aleatorias para poder como meter todo estas partículas que se estaban moviendo, ¿no? Y bueno, pues entonces ya les voy a hablar de las ecuaciones que a mí me gustan, las diferenciales estocásticas. Las otras también me gustan, pero estas me gustan más. Y para hablarles de eso les tengo que hablar de este proceso estocástico que se llama movimiento browniano. Ahora les voy a decir qué es un proceso estocástico y ahora les voy a decir qué es esto. ¿Okay? ¿Por qué les tengo que hablar de este proceso? Pues porque las ecuaciones diferenciales estocásticas de las que yo les voy a hablar lo involucran a él fuertemente. Y pues voy a empezar a decir qué es. Desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista matemático, el movimiento browniano es algo que el botánico escocés Robert Brown vio en un telescopio. Él estaba viendo partículas de polen suspendidas en un fluido, un líquido, un gas, y entonces lo que notó es que estas partículas de polen tenían un movimiento errático, aleatorio, y que además en ningún momento lo podía detener, ¿no? Entonces, esta imagen sencillita que está aquí, digamos que cada uno de estos puntos, que por ejemplo aquí estoy señalando uno, imagínense que esta es la partícula de polen en algún instante del tiempo, y unos segundos más está aquí. En otros segundos más se va para acá, y así lo van viendo, ¿no? Y después lo unen con una diagonal. Entonces, si ven este movimiento, pues es errático, y luego si la vuelven a ver un periodo después, pues está haciendo otra cosa muy diferente a lo que están viendo acá, y lo mismo de este lado, ¿no? Entonces ese movimiento se ve súper rápido así. Si ustedes buscan en Wikipedia y ponen movimiento browniano, pues pueden encontrar simulaciones de este tipo. Esta se ve muy lenta, esa la pueden ver en Wikipedia, y si alcanzan a ver algo amarillito que está por aquí, lo que está simulando son las partículas de polen, y entonces todo eso que se ve en azul es la trayectoria que está siguiendo, ¿no? Entonces este video se ve muy lento, pero este otro que está grabado directamente de la pantalla, pues eso es lo que pueden encontrar en Wikipedia, ¿no? Entonces las amarillas, si llegan a distinguir ese color amarillito, es la partícula que se está moviendo, y lo demás pues son otras partículas que están en el propio fluido en donde estamos viendo ese movimiento. Ahora les hablo un poquito más de esto. Pero para poderles hablar bien de esta cosa física y desde el punto de vista matemático, necesito introducirles lo que es un proceso estocástico. Un proceso estocástico es una familia, esta es la familia, donde todos sus elementos que están etiquetados con T son una variable estocástica, una variable aleatoria. Entonces, para quienes no lo sepan o no se acuerden, una variable aleatoria, por ejemplo, piensen en el lanzamiento de una moneda. Cuando lanzan una moneda, pues resulta que les puede salir sol o águila, ¿no? Una moneda de la de nosotros, ¿no? Y entonces, pues esto es aleatorio, no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces a este conjunto, pues lo voy a llamar así, y eso le voy a llamar espacio muestral. Entonces, una variable aleatoria es una función, por ejemplo, x, que su dominio es el espacio muestral, y entonces cuando yo lo evalúo en los elementos del espacio muestral, pues por ejemplo le puedo designar 1, entonces lo que me regresa es un número real, ¿no? Entonces es un ejemplo muy sencillo, y entonces este tipo de funciones son todas las que están aquí. Entonces el proceso estocástico también lo pueden ver como una función de dos variables, por ejemplo x, que depende de t y depende de omega. ¿Dónde está t? En este conjunto es un número mayor o igual que 0, y el omega está en este conjunto de acá que les llamo espacio muestral. Bueno, no precisamente pero es en un espacio muestral. Entonces, si yo lo veo como una función de dos variables, cuando yo fijo el tiempo, entonces aquí lo dejo fijo, lo estoy tapando como dejándolo fijo, y entonces lo que me queda es una variable aleatoria. Y si yo fijo este de aquí,
Entonces lo que me queda es una función del tiempo. Y estas funciones del tiempo que están acá se llaman trayectorias de mi proceso estocástico. Proceso estocástico. ¿Ok? Entonces, puedo darles otro ejemplo. Lanzamos una moneda. Si me sale sol, pues entonces mi proceso toma este valor. Y si me sale águila, va a tomar este valor, ¿no? Entonces, aquí puede quedar claro que es una función que estoy evaluando en dos parámetros. Este pertenece al espacio muestral, este pertenece a los reales. Y entonces, para t sol me queda esta función del tiempo, entonces esta es una trayectoria. Y para águila me queda esta otra función del tiempo, eso es una trayectoria, ¿no? Entonces, este proceso estocástico muy sencillo tiene dos posibles trayectorias, son estas de aquí, ¿no? La que es como color amarillito es la que corresponde a si sale sol en el lanzamiento de la moneda, y la azul, pues es la que si sale águila en el lanzamiento de la moneda, ¿ok? Entonces, ahora sí me regreso al movimiento browniano, porque el movimiento browniano es un proceso estocástico. Y como yo les había dicho, desde el punto de vista físico es un movimiento errático que presenta una partícula suspendida en un fluido y es aleatorio completamente, se mueve en todas las direcciones y además yo no puedo hacer que se detenga. Esto después ya vieron que se debe a que la partícula que está suspendida en el fluido va chocando con las propias moléculas del fluido y esto es lo que hace que tenga este comportamiento tan caótico. Y ahora desde el punto de vista matemático, que es el que les quiero contar, pues al menos estas 3 personas está registrado que empezaron a tratar de modelarlo matemáticamente. Tillet, que es este chavo que está aquí, Louis Bachelier, que está acá, y pues ya ni le puse nombre porque seguramente todos conocemos cómo se llama. ¿Okay? Los modelos de Tillet y de Bachelier fueron importantes, Bachelier sobre todo desde el punto de vista en finanzas, pero el que fue súper popular pues fue el modelo de Einstein. Y Einstein, en palabras modernas, definió al movimiento browniano como un proceso estocástico, lo que les acabo de presentar hace rato, que las trayectorias, esas funciones que cuando yo fijo el omega en el espacio muestral me queda una función del tiempo, es una función continua. Ahora, si pienso en los incrementos, estas variables aleatorias que estoy señalando acá, entonces aquí estoy tomando un tiempo t0 menor que t1 y entonces evalúo, ¿no? Evalúo el movimiento browniano en t1 y luego le resto t sub 0, eso es un incremento. Y entonces si vuelvo a poner más tiempos acá, t sub 2, etcétera, entonces cada vez que yo veo estos incrementos, estas son variables aleatorias independientes. Independiente significa que lo que pase, por ejemplo, con esta, no influye en las probabilidades de lo que va a pasar con esta otra. ¿Okay? Y además, cada una de las variables aleatorias de esta familia de variables aleatorias tiene una distribución normal con media 0 y varianza t. Y más aún, pues los incrementos, aquí, esto que estoy viendo de este lado, pues aquí tengo, este es S y aquí tengo t más S. Entonces aquí, si tengo la variable aleatoria evaluada en t más S y luego le resto la variable aleatoria evaluada en S, pues tengo también otro incremento, muy general, otra forma de expresarlo en vez de expresarlo como lo que estoy señalando acá en rojito. Y pues también tienen la distribución normal 0t, ¿no? Esta es la forma de la distribución normal 0t, la que estoy señalando en rojo. Y pues esas son, en palabras modernas, ahora lo que dijo Einstein sobre este proceso. Y bueno, es la definición de movimiento browniano. ¿Cómo se ven las trayectorias del movimiento browniano? Aquí no es que esté cambiando la condición inicial de ninguna ecuación, sino que para cada omega yo puedo tener una función de este tipo. Entonces, a ver, le voy a hacer así un zoom, pero creo que no hace ningún zoom aquí. Pero si lo ven, obviamente esto es una simulación, no es como que realmente podamos dibujarlos tal cual, pero sí se ve como algo caótico, ¿no? Entonces es como yo puedo dibujar una cosa browniana si hago así y no veo, todo es aleatorio, caótico y nadie me detiene, ¿no? Entonces tienen una característica bien bonita o bien fea, como lo quieran ver, es que estas son funciones continuas en todos sus puntos, pero no tienen derivada en ningún punto.
Entonces, seguramente esta no está bien dibujada, porque a lo mejor por aquí puedo ver algo, ¿no? De este lado veo una línea completa, pero a lo mejor chance y no, porque está toda recta, ¿no? Entonces, fíjense a dónde voy. Yo quiero definir ecuaciones diferenciales a partir de algo que no tiene derivada, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta esa parte. Entonces, Einstein, ahí, pues él no pudo probar que efectivamente desde el punto de vista matemático existía un objeto como este, pero no por falta de inteligencia, que todos sabemos que era muy listo, sino porque al mismo tiempo él publicó este maravilloso artículo donde habla del movimiento browniano en 1905, y la teoría de la medida se estaba desarrollando en la primera década de este siglo. Entonces, más bien como que no estaban todas las herramientas completas para que seguramente lo habría definido probado matemáticamente. Y entonces fue hasta 1923 que este otro matemático, que se apellida Wiener, pues ya cuando tenía la primera aproximación sobre la teoría de la medida, y que incluso al principio fue teoría de integración más que medidas, entonces él combina estas nuevas teorías que estaban surgiendo con las series de Fourier, y entonces logra construir matemáticamente este proceso. Y pues bueno, entonces me voy a regresar otro poquito, otra vez a lo de, porque nuestro objetivo es pensar en una ecuación diferencial estocástica, ¿ok? Entonces, de manera súper informal, una diferencial se puede definir así, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una derivada. Entonces, esto quiere decir, si le paso la dx para acá, entonces yo veo la derivada de una función, ¿no? Entonces, cuando tratamos ecuaciones diferenciales, de las deterministas, pues lo que yo siempre busco es que, o más bien siempre vamos a tratar con derivadas. Pero entonces yo pues les estoy diciendo que quiero una diferencial estocástica y les presento un objeto matemático, que es un proceso estocástico con el que voy a trabajar, pero que no tiene derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a significar esto desde el punto de vista estocástico? Wiener, también en la construcción que hace del movimiento browniano, lo que construye es esta integral, esta que estamos viendo aquí, esta que estoy señalando, ¿okay? Entonces, fíjense cómo aquí pues aparece un diferencial de algo que no tiene derivada. Entonces, este es un diferencial browniano, lo voy a poner así, de hecho lo voy a poner entre comillas. No funcionó mi goma. Del browniano, y esta de acá es una función determinista. Entonces, él logra darle una interpretación a estas integrales. Entonces, como que, pues parece que sí se puede, ¿no? Y pues bueno, como no puedo hablar de diferenciales, pero sí puedo hablar de integrales, entonces la idea de hablar de una ecuación diferencial estocástica es meternos a cómo se define un objeto matemático como este, que es una integral estocástica. Y entonces les voy a hablar un poquito de la integral estocástica, y para eso pues les tengo que presentar a Ito. Es una foto de Kiyoshi Ito, ahí estaba chavo. Entonces él lo que quiso hacer es definir una verdadera diferencial estocástica, que lo llevó a trabajar en integrales estocásticas y se considera el padre de la integración estocástica. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con una verdadera? O sea, ¿por qué le estoy quitando el crédito a Wiener? Pues porque Wiener, les vuelvo a repetir, aquí está integrando funciones deterministas. Y entonces Ito lo que quería es que como integradores también pudieran usarse procesos estocásticos. Porque si los procesos estocásticos se pueden usar como integradores, entonces los procesos estocásticos pueden ser soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces ese era el objetivo de Ito. Entonces vamos a ver cómo se le ocurrió muy sencillamente. Pensemos en esta integral. Esta integral se llama integral de Riemann-Stieltjes y tiene esta forma. Aquí está g y f, son dos funciones continuas. Y esta integral está definida como el límite cuando n tiende a infinito de todas estas sumas que estoy señalando aquí en rojo.
Este es el n, que tendemos a infinito. Y estos puntos que están aquí son elementos de una partición, que le estoy señalando acá, y está haciendo una partición del intervalo 0t, que es en el que vamos a integrar. Entonces, el límite sobre todas estas particiones, si existe, pues se conoce como la integral de Riemann-Stieltjes. Entonces, esto es una generalización de la integral de Riemann, porque si ustedes ponen a f de x igual a x y la sustituyen acá, donde lo estoy señalando, pues les queda la integral de Riemann, ¿no? Entonces, pues, quédensele viendo a esta, y ahora quédensele viendo a esta que está aquí. Entonces, aquí ya puse el browniano, y aquí pongo un proceso estocástico, ¿no? Entonces, como que la otra me da la idea de que yo puedo definirla así. Pero a ver, vamos a ver qué necesito para poderla definir. Entonces, para que ese límite exista, lo que se necesita es que esta función que está acá, que hace de la función que está integrando, tiene que satisfacer que el valor absoluto, estas diferencias, estos son los elementos de la partición que les dije hace rato. Entonces, cuando yo sumo estas y tomo el supremo sobre todas las posibles particiones que puedo hacer del intervalo en donde estoy integrando, pues tiene que ser finito. Entonces, si eso pasa, a esta función se le conoce como de variación acotada. Entonces, lo que me dice la teoría sobre estas integrales es que si esta función es de variación acotada, entonces yo puedo definir la integral de Riemann-Stieltjes porque va a existir. Ahora me regreso otra vez al browniano. Entonces aquí ya les dije que esto es importante porque por eso puse el browniano ahí, ¿no? Que son las integrales que yo quiero definir. Entonces, si la pienso como una integral de Riemann-Stieltjes, pues aquí la defino, la escribo normalito y aquí pongo un límite y vuelvo a poner lo que estaba en la definición de la de Riemann-Stieltjes, ¿no? Entonces aquí me quedan estas diferencias. Entonces, ¿qué necesito para que este límite exista? Y bueno, después también hay que decir en dónde va a estar ese límite, porque acuérdense que esto es aleatorio y esto es aleatorio. Pero si no me preocupo de momento por eso, pues yo necesito que el browniano satisfaga la misma condición que les acabo de comentar. Y pues, desilusión, ¿no? Con probabilidad 1, eso significa que no va a pasar. Estas sumas sobre todas las particiones, os lo escribí así muy sencillo, pues esta diverge. Entonces yo no puedo definir mi integral como una integral de Riemann-Stieltjes. Entonces no satisface esta condición que era de variación acotada, esta que estoy señalando acá. Ajá. Entonces, ni modo, pasamos a lo que sigue. Y bueno, aquí, pues, para que quede más claro, una función de variación acotada se ve como esta. Esta es una gráfica de una función de clase C1. Entonces, lo que significa que esta, así muy padre, pues va a ser Lipschitz, continuamente Lipschitz, y eso no, lo que quiere decir es que si yo dibujo diagonales de este tipo, así, pues lo que me queda ahí, sobre todo esto que ven aquí, en medio, arriba de esta diagonal donde uní, pues es una pendiente pero suavecita, no es una cosa súper pronunciada. Entonces, por ejemplo, eso es un caso donde son funciones de variación acotada. Pero ahora pensemos otra vez en el browniano, ¿no? Entonces aquí, estas cosas, pues no tienen esta característica muy bonita. Entonces eso hace que esas sumas, pues no diverjan. Entonces, más o menos, ¿me siguen? Y bueno, la otra cosa que les decía de por qué no la puedo ver así, pues es también pensar en dónde va a estar este límite, ¿no? Entonces, aparte una cosa que no tiene variación acotada y luego, pues pensar en dónde los voy a ver. Pero resulta que sí, y esto es lo que yo siempre he creído que fue lo que le dio la idea a Ito, no lo sé, pero eso siempre yo lo digo, pues si ustedes ven este límite se llama en media cuadrática, esto significa que si tienen una sucesión, van a decir que converge en media cuadrática a esta función, es una sucesión de variables aleatorias, esta es otra variable aleatoria a la que va a converger. Si este límite cuando n tiende a infinito, este es el valor esperado de una variable aleatoria 0, entonces decimos que esta sucesión de variables aleatorias converge en media cuadrática a esta de aquí. Y esto, ¿por qué es relevante? Pues porque si ustedes le ponen un 2 a esta suma,
para el movimiento browniano, pues este es finito porque resulta que les da el tamaño del intervalo donde lo están viendo, ¿no? Estos elementos que están aquí son elementos de una partición del intervalo 0t y esto converge a esto de acá. Entonces, como que me conviene tener esto de aquí y esto se llama variación cuadrática. Entonces, pues no son de variación acotada las trayectorias del movimiento browniano, pero son de variación cuadrática y eso es muy útil para generar esta teoría. Entonces, ¿cuál fue la idea de Ito? Acuérdense que el problema es que yo no puedo hablar de un diferencial así porque las trayectorias del browniano no tienen derivada en ningún punto. Pero lo que yo sí puedo definir es algo de este tipo. Ya cuando le pongo este simbolito de aquí de la integral, pues entonces el chiste es definirlo como algún incremento. Voy a poner así solo por usar alguna notación. Entonces, darle sentido a este incremento si yo lo veo desde este punto de vista. Y bueno, pues lo que se le ocurrió a Ito es decir, bueno, yo voy a definir la integral estocástica para unos procesos estocásticos que tienen esta forma. Esto es una variable aleatoria, no depende del tiempo, por eso nada más le puse aquí que depende de omega. Este k pues es nada más el índice de la suma. Y estas de aquí son indicadoras en intervalos de este tipo, en una partición. Entonces este proceso lo que significa es que, por ejemplo, C0 es el valor que toma aquí y lo toma en el primer pedacito de mi partición. Este C1 lo toma en este pedacito de mi partición y así, ¿no? Entonces, a estos procesos se les llama procesos simples o procesos escalonados y entonces, para estos, la integral de Ito se define de esta forma. Entonces, siempre que tienes un proceso de este tipo, claro, hay algunas otras características que hay que tomar en cuenta, pero la idea general es esta, pues le dejas el mismo valor que toma, pero en vez de tomar la resta de los intervalos nada más, pues es cuánto valen los incrementos brownianos en ese intervalo. Entonces, le empieza a dar sentido a esto de aquí, como lo que yo les escribí, ¿no? Es darle sentido a algo donde me involucre los incrementos. Y entonces, bueno, pues cuando le tome el límite en media cuadrática y estas cosas las evalúa el cuadrado, pues ya va a tener sentido porque ahí sí tengo una especie de convergencia. ¿Ok? Y el resto de la historia, pues es muy sencilla, no me voy a detener en eso, pero tú vas a poder definir esta integral para todos los procesos estocásticos que puedan ser aproximados con procesos simples de este tipo. Entonces, todos aquellos que los pueda aproximar con estos procesos, ya después me quedo para acá, tomo el límite, pero en media cuadrática, que había definido acá, xn menos x al cuadrado. Entonces, aquí esto, si tiende a 0, esto existe, etc. Entonces, aquí va a ser el límite en media cuadrática sobre todos los procesos que van a tener esta suma y a partir de eso puedes definir todas las propiedades de esta integral. ¿Ok? Y ya se ahorró la bronca de la derivada del movimiento browniano que ni existe. ¿Ok? Y pues bueno, si ya más o menos les quedó claro lo que quise decir, ya puedo hablarles de qué es una ecuación diferencial estocástica. Pues dentro de los esfuerzos de Ito, él le estaba intentando hacer otras cosas que tienen que ver con procesos de Markov, pero dentro de esto, pues él construyó una ecuación diferencial de este estilo, se ve como esta. Entonces aquí ya va a tener sentido poner este diferencial. Este es, ay, perdón, ¿qué pasó? Este es el movimiento browniano. Estas son dos funciones que son deterministas y que les voy a conocer como los coeficientes de mi ecuación. Y la interpretación, esta la puedo escribir así porque va a ser mi ecuación diferencial estocástica, pero su interpretación es justamente cuando yo hablo de la integral. Aquí lo que quiero decir es que xt
x0, xt evaluado en 0, también tiene su condición inicial mi ecuación, es este número que está aquí, que es el mismo que estoy escribiendo acá. Ajá. Entonces, la interpretación tiene que ser esta, porque yo, en vez de definir un diferencial, defino cómo puedo construir esta integral, y esta es una integral en el sentido de hito, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es una integral como la que conocemos, nada más que aquí pues hay que tener cuidado porque estamos integrando cosas que son aleatorias. Este coeficiente para las ecuaciones diferenciales se llama coeficiente de deriva y este se llama coeficiente de difusión. ¿Ok? Otra característica es que le llamo ecuación autónoma porque los coeficientes solo dependen de x. Entonces, por ejemplo, puede ser x cuadrada, ¿no? Por citar un ejemplo. No dependen del tiempo. Dependencia del tiempo sería que t, x, y aquí podría definir x menos t, ¿no? Entonces, si no hay dependencia del tiempo en los coeficientes, se llama ecuación diferencial estocástica autónoma. Y no autónoma, pues entonces es si tengo dependencia del tiempo en los coeficientes. ¿Ok? Y pues lo mismo, esta es una integral en el sentido de hito. La escribo así, pero esta es la verdadera interpretación por lo que les acabo de contar de cómo puedo construir estas integrales, ¿de acuerdo? Y pues bueno, otra cosa importante que no quiero olvidar es hablarles de la fórmula de hito, porque si yo quiero resolver ecuaciones diferenciales estocásticas, pues necesito herramientas para poder resolverlas. ¿Okay? Y una de esas herramientas muy poderosa es la fórmula de hito, aunque claro, también como en el caso determinista hay ecuaciones que no se pueden resolver, aquí pues también, y yo creo que muchas, ¿no? Pero se puede estudiar sus soluciones. Pero si yo quisiera resolverlo y fuera algo sencillo de resolver, tendría que recurrir a la fórmula de hito. Y la fórmula de hito no es más que una fórmula de cambio de variable. Entonces regresemos otra vez para entender qué significa eso. Regresemos a la integral de Riemann-Stieltjes. Y la cambio de variable en esa integral pues se ve así, ¿no? Entonces el cambio de variable que estoy sugiriendo aquí es que x sea igual a u, a una h evaluado, ¿no? Entonces, si yo tengo todo lo del límite y las características acá, pues esta igualdad está perfectamente definida. Ahora, vean la siguiente. Esta cosa de aquí, esta es el cambio de variable para mis ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, se ve completamente diferente a la de acá, ¿no? La idea de obtenerla pues viene de aquí, pero pues a mí lo que me da, porque ya estoy cambiando, ya no estoy hablando del cálculo tradicional, sino del cálculo estocástico, el cálculo de hito, pues se ve de esta forma, ¿no? Entonces aquí fíjense, nos sale una ecuación parcial. Ahora, esta cosa se ve muy fea, bueno, y estos coeficientes, este b, pues es el coeficiente de deriva de mi ecuación. El sigma que está cuadrado aquí es el coeficiente de difusión de mi ecuación y el cambio de variable que estoy haciendo es este. Ahora quiero pensar en un proceso estocástico que le llamo y de t, que está evaluado en una función con características adecuadas para que tengan estas derivadas y está evaluado en este proceso que es la solución de esta ecuación. ¿Okay? Entonces es un cambio de variable. Ahora, ¿por qué se ve así? ¿Por qué espanta a simple vista? Pues en realidad la idea intuitiva es la fórmula de Taylor. Entonces, fíjense, si yo quisiera aplicar hito, voy a poner una g que no depende del tiempo para que así esta parcial que estoy rayando sea 0. Y voy a poner este proceso en donde su coeficiente de deriva es 0 y su coeficiente de difusión es sigma de s, ¿no? Entonces, si yo le aplico esta fórmula, pues esto de aquí es lo que me da la fórmula de hito. Entonces, este nuevo proceso tiene esta condición inicial, esta va a ser su coeficiente de difusión porque está acompañado en la integral estocástica, que es g', esto de aquí, g', por el coeficiente de difusión del otro, que es este, y acá pues me queda el medio, esto de aquí también es 0 porque le estoy pidiendo b0 y pues me queda esto de acá, ¿no? Pero en realidad la idea intuitiva surge porque hay que usar Taylor para sacar esto de acá. Entonces, si ustedes lo ven, véanlo así, como lo estoy escribiendo. No se preocupen por esto de acá.
no nos metamos en detalles, pero si ustedes ven Taylor, esta es la fórmula de Taylor, este de aquí es esta primera derivada es la primera derivada que sale en Taylor, este pequeño incremento va a ser este dx, aquí un medio, pues es el medio que está aquí, un medio que está acá, por eso aparece la segunda derivada, y este dx al cuadrado es el incremento de acá. Entonces, algunos detalles técnicos más ahí, pues me pueden llevar a ver que efectivamente es esto de aquí. Entonces, esa es la idea intuitiva. Si también le quitamos esta parte, pues piensen que la integral de la derivada con respecto de x, no piensen que es un proceso estocástico, pues el teorema fundamental del cálculo me dice que es g evaluada en el extremo superior y g evaluada en el extremo inferior, ¿no? Entonces, es una integral, es un cambio de variable, ¿ok? Y pues bueno, ahora sí, me voy a lo global. Para que una ecuación diferencial estocástica tenga solución, necesita que sus coeficientes, el coeficiente de deriva y el coeficiente de difusión, sean Lipschitz continuos. Esta es la definición de Lipschitz continuo, ¿no? Nada, los pongo ahí juntos. Y también necesito darle una restricción de crecimiento. Esta es la restricción de crecimiento que deben de satisfacer. Cuando mis coeficientes satisfacen estas dos características, pues yo digo que la solución de la ecuación es global. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Continuidad de Lipschitz, pues piensen en esta ecuación diferencial. Este coeficiente no es Lipschitz, es 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Y entonces ya le quité la continuidad de Lipschitz y si yo resuelvo esta ecuación, pues estas son sus soluciones. Pero estas me dan un montón de soluciones porque cada vez que yo cambio a, lo que les está diciendo aquí es que vale, la solución es t menos a al cubo. Pero si a es 0, pues t al cubo satisface la ecuación. Si a es 1, t menos 1 al cubo satisface la ecuación. Entonces la condición de Lipschitz lo que me va a asegurar es unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial estocástica. Esta de acá, ¿ok? La restricción de crecimiento lo que me asegura es que existan en todo el dominio, a eso le voy a llamar global. Entonces fíjense en esta ecuación. Esta ecuación, como tienen su coeficiente es de x al cuadrado, ya no tiene la restricción de crecimiento que yo estoy pidiendo. Su solución es esta función que estoy encerrando en rojo. Y fíjense, sí tiene solución, pero ¿cuál es el cambio? ¿Qué pasa si t es igual a 1? Pues que tengo división por 0 y esa cosa no está definida. Y lo que significa es que si t se está acercando a 1, entonces la solución, cuando se acerca a 1, empieza a crecer un montón. Entonces, eso es a lo que yo me refiero que la solución explota. Entonces, sí existe solución, pero no es global. Es una solución local, porque existe hasta un tiempo finito, porque a partir de ese tiempo finito la solución diverge. ¿Ok? Entonces, pues ahora sí ya voy a hablarles de lo explosivo. No es esa la explosión de una ecuación diferencial, o chance y sí, ahorita les voy a decir por qué, les voy a dar unos ejemplos que se ven muy feos. Y lo que yo me refiero con ecuaciones que explotan son ecuaciones que no son globales, es decir, que no están definidas en todo el dominio, sino que existen tiempos finitos en los que las soluciones alcanzan valores infinitos. ¿Okay? Y a ese tiempo se le llama tiempo de explosión. Entonces, por eso me atreví a poner ese dibujo, ¿no? Entonces, no es que la solución no exista, sino que no es una solución global, sino le vamos a llamar soluciones locales. ¿De acuerdo? Y se dieron cuenta que les hice trampa, porque en todo momento les he puesto ejemplos de ecuaciones diferenciales deterministas, para decirles que Lipschitz es para unicidad y la restricción de crecimiento es para soluciones que no explotan, globales. Entonces, les voy a dejar de hacer trampa y también les voy a decir por qué es interesante también pensar en la explosión, por qué es interesante saber que una solución no exista o se diverge en algún punto. Entonces, lo primero que les voy a contestar es el ejemplo. Esta es una ecuación diferencial estocástica
que sus coeficientes, pues, como son exponenciales, pues no tienen esa restricción de crecimiento que yo había pedido. Aplicando Ito, esta sí es de las que se puede resolver aplicando la fórmula de Ito, yo puedo ver que la solución de esta ecuación es esto de aquí, que me da un logaritmo. Entonces, no tiene las condiciones de crecimiento, entonces yo puedo decir su solución no va a ser global, y aquí me puedo dar perfectamente cuenta que eso pasa, porque el logaritmo ya no está definido cuando toma el valor 0, ¿no? Al menos en los reales. Entonces, si esto es igual, si esta diferencia es igual a menos e a la c, entonces aquí esta solución explota. Deja de ser una solución global y entonces ahí deja de existir, ya explotó. Y entonces el primer instante en el tiempo en el que esto sucede se le llama el tiempo de explosión. Y ojo aquí, como son aleatorias todas las cosas que tengo aquí, esto es una variable aleatoria. Entonces ya les di un ejemplo, ¿no? De una ecuación diferencial estocástica que explota. Ahora, ¿por qué es importante? Les voy a poner este otro ejemplo. Esta ecuación, fíjense acá, lo voy a señalar, se llama la ecuación de París. Tiene nombre porque esta ecuación lo que modela es la longitud de las fracturas en los materiales. Por ejemplo, si ven una viga y hay una grieta, esa grieta, el tamaño de la grieta es la longitud. Entonces, esta ecuación estocástica modela qué tanto va a crecer la longitud de esa grieta. La ecuación original es determinista, pero pues han sacado el modelo estocástico y este es el modelo estocástico. Esto es un movimiento browniano, entonces aquí voy a tener, cuando yo lo interprete, una integral estocástica en el sentido de Ito, y estos son sus coeficientes. Quise poner estos coeficientes así, tal cual como aparecen en el modelo, porque pues cada uno de estos coeficientes, incluyendo la potencia que está aquí, que es P, va a depender del material que se esté modelando para esta grieta, para esta fractura. Entonces, en este caso, fíjense que si P es igual a 1, acá, si P es igual a 1, pues yo no tengo explosión, va a tener las cosas lineales y es una ecuación bonita y tiene solución global y todo. Pero en el momento en el que yo diga que P es mayor que 1, entonces esa cosa puede explotar. Y como es estocástico, no puedo saber si exactamente va a pasar, porque puede haber eventos de mi espacio muestral en los que no pase, pero también puede haber eventos en los que sí. Entonces hay probabilidad positiva de que la solución diverja. ¿Y qué significa para estos modelos? Entonces fíjense aquí, está la grieta, ¿no? Entonces la ecuación me dice la longitud de cuánto mide eso. Por eso aquí le pongo la fractura. ¿Y ella que le puse? Explosión. ¿Y de qué es esa imagen? Imagínense que estáis viendo la parte de atrás del puente. Pues una vez que el material se rompe por completo, ahí sucede la explosión. Entonces puede o no puede pasar, dependiendo de un montón de cosas físicas, pero el modelo de París nos dice, hay investigación sobre eso que dice que hay materiales para los que la P tiene que salir mayor que 1 y entonces eso puede pasar. Entonces eso es interesante porque si ustedes están haciendo un puente o están un bastón para un enfermo, etcétera, pues necesitan ver el tipo de material que me va a aguantar las cosas suficientes para que eso no pase. ¿Okay? Entonces en este caso para mí es un ejemplo clásico de ver dónde puede haber explosión y por qué es interesante por sí mismo. Entonces aquí es lo que les acabo de mencionar. Si P es igual a 1, la ecuación se ve ahí así y entonces ahí no me preocupo. No va a haber probabilidad positiva de explosión. No se va a romper el material. Pero si le pongo 3, por ejemplo, pues aquí ya tengo coeficientes que crecen muy grandotes, no van a satisfacer la restricción de crecimiento y entonces existe probabilidad positiva de que la solución diverja. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es, en matemáticas financieras hay muchos de explosión, yo solo traje este y esa imagen es tal cual uno de los lemas que aparece en un artículo donde están estudiando modelos de volatilidad.
Entonces, en esos modelos de volatilidad aparece esta ecuación que está aquí, que les estoy encerrando en rojo. Esa B es la varianza del proceso X que acabo de encerrar en un círculo, y X es la tasa de interés. Lo que modelan en ese artículo es futuros, que son unos instrumentos financieros, y se miden en euro-dólar. Y pues lo que le pasa aquí es que les está pidiendo P positivo, entonces aquí tengo polinomios, y si desde que yo le digo P positivo, pues yo puedo ponerle un P muy grande, o incluso le pongo 2 y ya tengo explosión, y incluso ellos me hablan de lo mismo, ¿no? Le llaman tau infinito al tiempo de explosión, y el tiempo de explosión es el límite de estas variables aleatorias, que es el primer instante en el que la varianza, es mayor o igual que n. Y palabras más, palabras menos, lo que concluye ese artículo dice, bueno, hemos presentado un trabajo en el que hemos probado que puede pasar, desde el momento de que hay explosión, que el valor de los futuros en eurodólares pueden tomar precios que se van a infinito, ¿no? Entonces es una cosa súper fea, porque si ustedes son inversionistas y de los que tienen grandes inversiones, que les pase eso significa pérdidas súper grandes, ¿no? Entonces aquí es otro ejemplo de explosión y por qué nos interesa estudiarlo. Y para ya no hacerles el cuento más largo, para estudiar explosión, pues lo único que tenemos que hacer es debilitar la condición de crecimiento, y hay desde dos enfoques, ¿no? Lo debilitas y me dices cuándo no va a haber explosión, pero permites que los coeficientes sean más generales, y hay criterios como este, en el que se llaman condiciones de crecimiento, en donde lo que tienen que hacer es, si existe una función v que satisface esta característica con este límite, donde esta parcial aparece en la fórmula de Ito, entonces tiene sentido porque está ahí. Si eso pasa, ustedes tienen soluciones globales. Pero también está estudiarlo desde el punto de vista de Feller. La foto de aquí es Feller, era un matemático croata que se nacionalizó estadounidense y que es muy importante para probabilidad y que no pertenece a la escuela de los rusos. Y lo que él te dice es, bueno, yo te voy a dar unos criterios de explosión. Y están súper padres porque solo tienen que calcular estas integrales. Este es el coeficiente de deriva, este es el coeficiente de difusión, esta cosa es la derivada de esta función, y estos criterios sirven para funciones donde sus coeficientes no dependen del tiempo. Y a mí se me hace súper padre porque simplemente tienes que acotar y calcular estas integrales, y él con probabilidad 1, con estas condiciones, te dice si hay explosión o no. Entonces, estas son las formas de las integrales, esta B y esta P son las formas de las integrales, que son estas de aquí. Y pues fíjense, solamente tienen que ver en el dominio de dónde están esas funciones, qué pasa si las integrales divergen o no divergen, ni siquiera tendríamos que saber cuál es el valor. Y si pasa cualquiera de estas condiciones, el criterio de Feller te va a decir, ¿hay explosión o no hay explosión? ¿Okay? Entonces se me hace súper padre. Pero desafortunadamente para el caso no autónomo, no hay criterios de Feller que cumplan esas condiciones tan padres. El hecho de que le pongan el tiempo aquí, pues ya cambia, complica la teoría, y entonces no hay criterios de Feller. Lo que hay son algunos criterios muy sencillos, por ejemplo, les presento este, que hicimos hace unos años, en donde pudimos dar algunos criterios para una ecuación que depende del tiempo, pero bueno, no pudimos avanzar más. Aquí es semilineal porque el coeficiente de difusión, que es donde está el problema para encontrar criterios de explosión, es de esta forma, ¿no? Es decir, sí depende del tiempo, pero es de variables separables. Y bueno, nuestro criterio dice que si esta integral es finita, entonces con probabilidad 1, esta cosa explota. Y bueno, aquí señalo algo muy sencillo, un omega sub 0, porque nosotros le permitimos que el coeficiente de deriva fuera no solamente una función determinista, sino que también fuera aleatoria.
Y bueno, también no está tan chido porque además tienes que ver si existe algún punto en el que esta integral sea convergente. ¿Okay? Y bueno, también hay otros criterios parecidos para ecuaciones un poco menos generales en el mismo sentido, pero entonces hay poco, pero sí hay. Y ya por último, para no aburrirlos, esto se ve súper feo. Otra cosa que es complicada aquí es que dices, bueno, si hay explosión, pues entonces a mí me interesaría conocer la distribución de ese tiempo en el que explota. Es una variable aleatoria, puedo conocer su distribución, tiene una distribución, ¿no? Pero eso todavía es mucho más complicado que probar criterios de explosión para ecuaciones no autónomas. Y hay algunos, este es un criterio de explosión, esta es la distribución del tiempo de explosión para una ecuación de París un poco más general que la que les presenté. A esa sí se pudo atacar, ahí tenemos la distribución, pero como ven, creo que hasta me da, no sé qué me da más flojera, si tratar de encontrar la distribución o tratar de calcular cuáles son los valores de esas integrales, ¿no? Esta cosa de aquí son exponenciales, esta función de aquí es la distribución normal, etcétera. Y al final lo que le quiero decir es que para calcular una cosa de este tipo hay que meternos a trabajar fuertemente con cómo se comporta el movimiento browniano, porque al final está muy relacionado con la ecuación diferencial estocástica donde aparece ese proceso. Y pues es todo lo que quería platicarles. Muchísimas gracias por su atención y espero que se la haya pasado bien. Antes de pasar a las preguntas en Facebook, ¿hay alguna pregunta aquí en el auditorio o comentario? ¿No? Gracias. Sí, tal vez solo saber si han considerado explosiones para procesos estocásticos discontinuos. Nosotros no lo hicimos, así y la verdad no sé si hay criterios. Hasta en ese entonces me atrevería a decirte que no hay, pero no sé ahora. Nosotros solo trabajamos con las que tienen el browniano ahí y era basado más o menos en tratar de replicar los resultados de Feldman. ¿Alguna otra? ¿No? A ver, en Facebook hay algunas. Pregunta. La ecuación KPZ es una ecuación diferencial parcial estocástica. ¿Para ecuaciones diferenciales parciales se aplica la misma teoría o es necesaria otra teoría para estudiarlas? Bueno, en el caso de las parciales, pues también tenemos que meternos con cálculo estocástico. Cada parcial, si es parabólica, hiperbólica, etcétera, tiene sus propias herramientas. No está, o sea, sí usas cálculo estocástico de Ito, pero tienes que trabajar aparte, más herramientas. Y sí hay criterios de explosión también para parciales. Yo no he trabajado en esos, pero sí los conozco. O sea, sí sé que existen. Pues. Ajá. ¿Ito definió su integral buscando resolver algún otro problema o solo por tener una teoría bien definida? En ese entonces, Kolmogorov estaba trabajando con procesos Markov y él lo hizo desde el punto de vista de las probabilidades de transición y usó semigrupos, etc. Entonces Ito quiso trabajar los mismos problemas y de hecho quería encontrar una ecuación diferencial estocástica que coincidiera con la teoría de Kolmogorov y realmente fue por eso que empezó a trabajar todo esto. Si alguien pregunta si puedes compartir tus diapositivas. Sí, claro. Que claro. Supongo que te pueden mandar un correo electrónico directamente a ti. Pueden encontrar el correo a través de la página del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Ahí buscan, en su correo se encuentra ahí. Saludos de Colombia y creo que eso es todo. Perdón, un momento, falta una. En el área de control automático en su forma moderna, ¿cómo se aplican las ecuaciones diferenciales estocásticas? De control automático no sé nada.
De controlabilidad, sí. Se usa, pero ahí se usan ecuaciones diferenciales parciales. Pero seguramente que hay teorías, porque las ecuaciones diferenciales estocásticas, si hay algo determinista, lo aplican, le ponen una integral de Ito, un ruido blanco, etcétera, y entonces lo convierten en... Pero de control automático yo no conozco, no podría decir más. Perfecto, pues un aplauso de nuevo a la... Gracias. El ciclo Hablando Conferencias de Hablando Matemáticas cumple 9 años en este semestre que terminamos. Empezaremos nuestro 10º año el próximo semestre. Los esperamos a todos. Estén atentos en la página Hablando Matemáticas en Facebook, donde aparecerá el programa correspondiente para el siguiente semestre escolar. Gracias.